el chat a ver si se va viendo bien Bien, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí voy a empezar directamente. Vamos a ¿qué es serverless? ¿Sí? Serverless dice la definición que es un tipo de arquitectura, ¿sí?, que permite eliminar las tareas de administración y de infraestructura, así como el aprovisionamiento de servidores o clusters, el mantenimiento, parchear sistemas operativos y la capacidad de aprovisionamiento. Si leemos esto, lo que me parece a mí en definitiva es que vamos a quedar con esta imagen, ¿sí?, que es ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con todas esas frases que estuve comentando hace un ratito? Bueno, la idea de esta presentación es que ustedes se queden con que serverless se basa en 4 pilares, ¿sí? 4 pilares muy grandes, muy importantes y muy útiles, ¿sí?, a la hora de entender cómo funciona este cómputo, en definitiva, sin provisionamiento de servidores. El primer punto tiene que ver con la administración, ¿sí? Nosotros no vamos a estar administrando ningún tipo de servidor para este tipo de casos, ¿sí? No nos vamos a tener que ocupar de parchar un servidor, manejar los sistemas operativos, pensar en, por ejemplo, que se encuentre en alta disponibilidad o trabajar eventualmente una arquitectura tolerante a fallas, sino que este tipo, ¿sí?, de arquitectura serverless nos saca a nosotros la carga desde el punto de vista de administración de servidores. Otro punto súper importante es que todos los servicios que yo les voy a estar comentando, ¿sí?, que los utilizamos en AWS, están desplegados en alta disponibilidad. Nosotros no nos tenemos que ocupar de eso, ¿sí? Y alta disponibilidad es un concepto que viene muy ligado a escalamiento flexible también, porque pensemos en Twitch, por ejemplo, ahora, que cada vez hay más gente, ¿sí?, se van sumando cada vez más, y tenemos la infraestructura que va creciendo, ¿sí? Eso crece y nosotros no tenemos que ocuparnos de eso tampoco. Entonces, llegamos al cuarto concepto, que tiene que ver con pago por uso. Esto es un concepto que es sumamente importante a la hora de que ustedes empiecen a trabajar con este tipo de arquitecturas. Y tiene que ver con que solamente AWS nos va a estar cobrando lo que nosotros utilicemos, los recursos que efectivamente se provisionan y los recursos que efectivamente, ¿sí?, se pueden tarifar o cobrar por una unidad mínima de cómputo. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿sí? Entonces, más allá de toda esta definición súper larga que vimos al principio, lo más importante es que ustedes se queden con estos 4 conceptos, ¿sí? Ahora, ustedes me van a preguntar, en definitiva, o se van a preguntar, van a decir, ¿y para qué me sirve serverless? ¿Cuáles serían los casos de uso más comunes de serverless? Por ejemplo, las aplicaciones web, ¿sí?, se pueden diseñar 100% serverless sin necesidad de provisionar un servidor web. Muchos de ustedes habrán trabajado con sitios web que despliegan, con, por ejemplo, sitios estáticos, sitios dinámicos. Bueno, las aplicaciones, todo lo que fuese el frontend, es un caso de uso que aplica tranquilamente para serverless. El backend, la administración, el alta de usuarios, los AVMs, todo lo que implica un backend, también se puede diseñar sobre serverless. No es necesario tener un servidor provisionado, ¿sí?, para poder tener un backend. Otro caso muy común y muy usado, que lo usamos nosotros bastante, tiene que ver con el data streaming, en definitiva. No tenemos que provisionar ningún tipo de servidor para llevar adelante una solución de streaming de datos. Y, por ejemplo, el otro caso sí tiene que ver con, seguramente ustedes escucharon hablar de Alexa, ¿sí?, o los chatbots que hoy están tan en moda. Esas soluciones no requieren servidores provisionados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Alexa funciona, ¿sí?, utiliza skills que invocan funciones lambda. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de qué es eso. Pero sí, tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo voy a hacer la prueba, ¿sí? Acá tengo un eco. Esto lo que estamos haciendo es bastante raro, es probando Twitch y probando esto en vivo. Le voy a pedir directamente, ¿sí?, a mi eco, preguntarle, Echo, what time is it? Y si me responde, lo que va a estar haciendo va a estar invocando una función lambda, ¿sí? Entonces, desde algo que se ve muy en la teoría, ¿sí?, cuando yo le hablé, estas luces que está haciendo tiene que ver con que está invocando una función y nadie desplegó un servidor para hacer eso, ¿sí? Entonces, desde algo muy etéreo, como puede ser data streaming, hasta algo muy
concreto, que es un dispositivo que tengo en la mano, estamos utilizando, ¿sí?, de desarrollo serverless. Ahora vamos a ir un poquito a cómo llegamos a este concepto. Voy a hacerlo bastante rápido, sin honor del tiempo, pero tiene que ver con que inicialmente había servidores, habría muchas veces granjas de servidores donde había muchos equipos uno al lado del otro, ¿sí?, en las cuales había gente que los administraba, que les cambiaba el disco rígido, que desactualizaba, los parchaba. Que en definitiva se rompía algo y se caía la aplicación porque tenían que tener diseño específicamente para que sean tolerantes a fallas. Después, ¿qué pasó? Esos servidores empezaron a ser más eficientes porque se empezaron a virtualizar las máquinas. Seguramente ustedes están o escucharon, ¿sí?, la virtualización que llegó a la época en la cual teníamos antes un servidor y después de un servidor podíamos virtualizar distintos servidores o distintas instancias, por llamarlo con un nombre que sea bastante común. Y después la evolución de las máquinas virtuales o de la virtualización se convirtió en lo que se llaman containers, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que significa una capa de abstracción a lo que era la virtualización y que se pueden ejecutar, ¿sí?, aplicaciones en contenedores sin necesidad de virtualizar toda la máquina. Y eso después evolucionó en algo que todavía es más loco, que tiene que ver con las funciones como servicio, que es lo que van a ver ahí. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a poder ejecutar bloques de código sin necesidad de preocuparse de provisionar los servidores, la seguridad, los parches, nada de eso. Ustedes van a poder provisionar bloques de código que van a ejecutarse, ¿sí?, y a partir de ahí van a tener una respuesta. Ahora vamos a ver de lo que se trata lo que les estoy diciendo. Una vez que llegamos a las funciones, ¿sí?, la Function as a Service, efectivamente, tiene que ver con que gracias a que AWS empezó a virtualizar en la nube pública hace ya unos cuantos años, el acceso al cómputo, el acceso a la ejecución de código se volvió mucho más accesible para todos. Accesible y después vamos a ver por qué. Pero en definitiva voy a introducir un concepto que es Event Driven, ¿sí?, que tiene que ver con que las aplicaciones que nosotros desarrollamos están basadas en que hay un evento, ¿sí?, que genera que haya una función, que es ese bloque de código que ustedes van a provisionar, van a escribir dentro de algo que se llama lambda, ¿sí?, y eso después puede interactuar con otros servicios. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Pero en definitiva, el concepto más importante de todo lo que es serverless para AWS tiene que ver con lambda. Y acá voy a dejar algunas cosas que me gustaría, ¿sí?, que ustedes les quede como bien claro desde este webinar. Cuando uno provisiona un bloque de código en lambda, cuando uno crea su función, no tiene que ocuparse del load balancing, ¿sí?, nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos del auto-scaling también, que es algo que ustedes van a estar bastante familiarizados, los que se ocupan de desplegar instancias S2 en definitiva, de cómo escalar. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de cómo manejamos las fallas. Nosotros podemos manejar en lambda, gracias a que AWS dispuso este servicio, nosotros podemos manejar los errores si tenemos el concepto de retries. Entonces, si algo falla dentro de nuestra aplicación, se puede volver a invocar y se puede volver a iniciar. Tenemos la parte de seguridad. ¿Qué significa? Que cada bloque de código que nosotros ejecutamos se encuentra en un recurso propio de CPU, ¿sí?, de cómputo, por darle un nombre genérico, en la cual se encuentra solamente accesible por nosotros. Nos olvidamos también de administración de sistemas operativos, en definitiva. No tenemos que patchar nada, no tenemos que actualizar ningún firewall, no tenemos que actualizar nada. Simplemente ponemos un bloque de código y esto se ejecuta, ¿sí? Así de simple como suena, y si me da el tiempo vamos a hacer una prueba en la consola. Otro punto importante es que vamos a tener control de lo que se utiliza. Vamos a poder conocer, ¿sí?, cuánto estamos gastando y lo vamos a poder conocer en el momento que lo ejecutamos. Cuando nosotros ejecutamos una función lambda vamos a saber cuánto cómputo consumimos y efectivamente cuánto eso nos va a representar en la factura, ¿sí? Ahora voy a poner un poquito en el gráfico lo que les comenté hace un ratito. Nacimos de un evento, digamos, tenemos una aplicación que la podemos desplegar, por ejemplo, tenemos un bloque de código que puede estar escrito en Node, en Python, en Java, en C#, en Ruby y distintos runtime más que hay para elegir hoy en la consola de AWS cuando creamos nuestra función lambda. Y
con solamente poner el bloque de código, ¿sí? Vamos a preparar cuál es el evento que triguea, cuál es el evento que invoca esa función para ser ejecutada. Y hay algunos casos que ven ahí sobre la izquierda que tienen que ver con, por ejemplo, cambios de estado en una base de datos. Por ejemplo, algún request que reciba de algún endpoint que tenga expuesto y que, por ejemplo, sea una orden, por ejemplo, sea comprar producto, actualizar registro, cualquier cosa que nosotros consideremos una petición a un endpoint, lo puede procesar Lambda. Y también cambios en los recursos. Esto tiene que ver, para los que ya conocen mucho AWS, tiene que ver con el servicio de AWS Config. Nosotros podemos definir, ¿sí?, y enterarnos y que las notificaciones de los cambios que hay dentro de los recursos de AWS Config, nosotros los tomemos y los procesemos con una Lambda. Y del lado izquierdo ven la tercera parte, digamos, de esto que son los servicios, que tiene que ver que yo puedo comunicarme con distintos servicios de AWS. Puedo tomar un evento a través que viene de un request e inyectarlo en una base de datos, o puedo iniciar otra Lambda si yo quiero, digamos. El límite en definitiva lo tenemos en nuestra imaginación, porque cualquier bloque de código que nosotros queramos inyectar en Lambda lo podemos ejecutar sin ningún inconveniente y sin provisionar nada previamente. Entonces ahí viene una consulta, y me gusta usar mucho este meme porque tiene que ver, pero serverless, ¿tiene servidores o no tiene servidores atrás? Porque alguien tiene que ejecutar eso. Entonces, en realidad lo que hay son unas pequeñas máquinas virtuales, unas muy pequeñitas máquinas virtuales que ejecutan las funciones, y dependiendo del tiempo que vayan ejecutándose, hay un concepto que se llama concurrencia, en el cual nosotros vamos a poder definir o entender en definitiva cómo nuestra función comienza a trabajar, y si en definitiva si la voy a volver a invocar unos segundos después, vuelvo a usar esa misma función que ya está invocada, ¿sí? Por eso es un tema que vamos a conversar en otro webinar, que va a ser un poquito más hablando de las características de Lambda abajo, digamos, un poquito más en detalle. ¿Cómo funciona? Ahí yo les puse muy conceptualmente que tiene que ver con segregar la lógica de nuestras aplicaciones en funciones y que no pensemos más en provisionar ningún tipo de recurso o administrar infraestructura, sino que nuestra lógica va a estar segregada en pequeños componentes o bloques de código, ¿sí?, que se van a encontrar de forma segura, de forma escalable, ¿sí?, y que van a estar en alta disponibilidad porque nosotros confiamos en AWS y solamente proveemos nuestro bloque de código. Funciona virtualmente así, en definitiva, son muchas pequeñas máquinas virtuales que se van ejecutando, y dependiendo de algunas condiciones se ejecuta la misma o se crea una nueva. Y después les vamos a contar un poquito más por qué. Tienen distintos tipos de ejecución, ¿sí? Esto es como un poquito más técnico, pero lo voy a pasar bastante rápido. Sí es importante que sepan que una función Lambda se puede invocar de forma sincrónica, es decir, la puedo solicitar un request, como por ejemplo lo que ven ahí es un barra solicitar una orden, ¿sí? O un evento asincrónico, que puede ser que yo esté esperando, por ejemplo, a lo mejor hay un evento que alguien subió una imagen a un bucket, ¿sí?, por decir algo. Bucket es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS. Entonces, alguien sube una foto o sube un elemento ahí, yo me puedo enterar, entonces mi función se entera del evento. Y el tercer modelo de ejecución de este tipo de función está basado en el stream, es decir, me voy enterando, ¿sí?, a partir de, por ejemplo, un servicio como puede ser Kinesis Streams, es consumido a través del servicio de Lambda, y nos vamos enterando, ¿sí?, por ejemplo, cuando hay un streaming de datos constante, ¿sí?, puede ser tweets, por ejemplo. Queremos enterarnos de algunas cosas que tenemos que llevar adelante con tweets. Bueno, perfecto, usamos Kinesis para poder recibir eso en este tipo de modelo de ejecución. Voy a ir ahora conceptualmente, espero no haberlos abrumado tanto, pero les voy a contar un poco para qué se usan estos. Si bien comentamos un poquito de que es para aplicaciones y para backends, por ejemplo, hay aplicaciones que se sirven 100% desde S3, y las transacciones entre el backend se llevan adelante con un servicio que se llama API Gateway, ¿sí?, que también es 100% serverless, y se ejecuta, por ejemplo, el código Lambda, inserta un registro en una base de datos. Por ejemplo, la lógica de una aplicación móvil también tranquilamente puede manejar un endpoint API REST, ¿sí?, y con Lambda manejar la lógica y enviar notificaciones utilizando un servicio que es SNS, por ejemplo, a un push notification o un eventual SMS. Sí, esta solución nosotros tenemos aplicada hoy en día funcionando. Después,
El procesamiento de datos, por ejemplo, alguien saca una foto, el caso que les comentaba recién, la sube a un bucket de S3, entonces generamos un thumbnail, generamos o le ponemos una marca de agua. Todas esas funciones nosotros podemos diseñarlas, desarrollarlas como bloques de código y no necesitamos provisionar ningún tipo de servidor o servicio. Acá les muestro un poquito más el ejemplo del procesamiento de datos, en el cual utilizamos input de Twitter a través de, por ejemplo, un hashtag que estemos monitoreando, y a partir de ahí esa información puede ser guardada en una base de datos como DynamoDB, y esa base de datos puede ser consumida con un QuickSight, por decirle un nombre, y eso puede ser consumido 100% en su pipeline serverless, ¿sí? Ahí voy a ver cuánto tiempo me queda, no me quiero pasar mucho, pero me quedan 5 minutitos, ¿sí? Y si bien la presentación va a estar disponible, lo que quería hacer es contarles un poquito cuál es el catálogo de servicios que tiene hoy AWS, ¿sí? Servicios serverless, que muchos los van a conocer porque los nombré y otros que ya los conocen ustedes. Y después vamos a ver, en 5 minutos me da el tiempo para poder desplegar una función, invocarla, y si ustedes pueden hacer clic también y van a recibir el resultado. Pero estos son los servicios, ¿sí? Ahora ver Lambda, S3, FS, Aurora, Dynamo, API Gateway, que lo vamos a utilizar en breve, los servicios de SQS, Event Bridge, SNS y AppSync, y también Kinesis y Athena. Eso es como gran parte de lo que es el catálogo del portfolio de servicios que hoy tiene AWS, ¿sí? Y ahí, mientras preparo el acceso a la consola, vamos a ver los conceptos que yo les quería dejar, ¿sí? Para poder abordar esto, que tiene que ver con que vamos a mejorar la agilidad, ¿sí? De nuestras aplicaciones. Tiene que ver con cómo nosotros, ¿sí? Vamos a estar teniendo quizás una agilidad a la hora de crear aplicaciones sin necesidad de desplegar nada previamente, sino que tenemos una lógica que queremos probar o validar. Eso lo que nos permite es tener menos carga de operaciones, no vamos a tener que administrar ningún tipo de recurso, ni mucho menos. Simplemente ingresamos el código y lo ejecutamos, ¿sí? Eso lo que nos permite a los que son desarrolladores y los que hemos sido desarrolladores es poner un poco más de foco en el producto y no tanto en lo que necesito para poder ejecutar esa funcionalidad, esa aplicación que estoy creando, ¿sí? Enfocarme más en ese desarrollo. Y otro que es muy importante para ustedes y creo que les va a ser muy útil es tener un time to market mucho más rápido. Es decir, si nosotros podemos desplegar una prueba de concepto, un MVP, utilizando Lambda y S3 y Dynamo, que son componentes que se pueden interfacear muy fácil, se pueden conectar rápido, nosotros estamos en condiciones de generar un MVP de algo que nos llevaba, por ejemplo, unos cuantos días en crear los servidores, en configurarlos, en patchearlos, en crear las reglas de firewall, en crear todo eso. Nosotros directamente nos podemos enfocar en crear los bloques de código que necesitamos ejecutar. Y el otro punto, que es como uno de los más importantes para los que están pensando en trabajar fuerte en lo que es serverless, es que si ustedes están pagando más, quiere decir que están consumiendo más y quiere decir que su negocio empezó a crecer. Esto crece a medida que su negocio, su aplicación, su proyecto empieza a tomar envergadura, ¿sí? Esto es muy importante también. Se elimina el costo upfront para poder desplegar un servidor. Ya no tenemos más eso, ¿sí? En este tipo de arquitecturas. Y ahora voy a ver si podemos mostrar en estos 2-3 minutos que tengo, ¿sí? Seguramente muchos ingresaron a la consola, ya la conocen y están muy familiarizados con esto, pero para los que nunca se loguearon a la consola, ¿sí? Creo que estaría bueno poder ver esto. ¿Cómo llego a crear una función Lambda? Digo, yo ingreso a la consola, voy a Lambda, cuando uno busca los servicios, ¿sí? Vamos a buscar en la parte de cómputo, vamos a encontrar Lambda, ¿sí? O lo podemos buscar por aquí. Y para los que nunca crearon, había muchas personas que eran por primera vez que se habían inscrito. Nosotros tenemos que crear una función, ¿sí? Y la vamos a crear desde cero, ¿sí? Que va a ser una función que voy a estar creando ahora directamente de cero, ¿sí? Espero que se vea, que se entienda lo que estoy haciendo, porque quizás tengo la resolución un poco grande y no se ve, pero la idea es ir mostrándole que es algo muy simple, ¿sí? Que no reviste mayor complejidad. Estos primeros pasos, empezar a perderle el miedo, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros vamos a tener, seguramente ustedes conocen, ¿sí? la serie The Office, seguramente la conocen. Lo que voy a hacer es una función muy simple, sí, que lo que voy a hacer, por cuestiones de tiempo ya tenía escrito el código, pero lo que voy a hacer en definitiva es desplegar una función
que elija distintos personajes de The Office al azar cuando yo la ejecute, ¿sí? Esto es lo que van a estar, lo que va a estar ejecutando la Lambda. Yo hasta ahora no provisioné ningún sistema operativo, no provisioné nada. Lo único que hice fue ingresar un bloque de código. La voy a guardar a esta función, ¿sí? Si funciona correctamente. Y si está guardada, lo que voy a hacer es hacer una prueba, a ver cómo funciona. Si se acuerdan a lo largo de la presentación, yo les comenté que las funciones lambda funcionan con un evento. Entonces, en este caso le voy a poner un evento de prueba, por ejemplo, pero no me interesa nada de esto, solamente le voy a mandar un evento para que poder mostrarles a ustedes cómo funciona. Cuando yo creo la función, ¿sí? La voy a probar, voy a ver los detalles. Y si se dan cuenta, me devolvió un personaje, un muy buen personaje que se llama Dwight de The Office. Pero lo importante de esto es que si yo la vuelvo a ejecutar, me va a devolver otro personaje, ¿sí? Y tiene que ver con que está ejecutando el bloque de código que yo ingresé aquí abajo, ¿sí? Y si la vuelvo a ejecutar, ¿sí? Me va a devolver, por ejemplo, Jim Halpert, ¿sí? Porque volví a ejecutar otro. Para que vean ustedes, en menos de 1 minuto y medio, nosotros creamos una función que, si bien alguno de ustedes me puede decir, está bien, pero ¿qué funcionalidad tiene esto para mi negocio? En definitiva, puede crecer como ustedes necesiten. Ejemplo, querríamos hacer una aplicación que nos vaya dando usuarios de forma aleatoria para que ganen un premio en AWS User Club Chile, podríamos tranquilamente hacerla con Lambda, ¿sí? Entonces, esto es como un primer approach, un primer enfoque a lo que es serverless. Espero que se haya entendido, no me quiero pasar mucho de tiempo porque hay un material bastante interesante que mis compañeros también tienen que compartir. Pero volviendo al cierre, ¿sí? La idea era contarles un primer paso, un primer pantallazo, que se entienda medianamente lo que estamos hablando cuando decimos serverless, y que la próxima vez que ustedes escuchen que alguien habla de Lambda, entienda a lo que se refiere, ¿sí? Aquí el último slide que les dejo son mis datos de contacto, ¿sí? Ahí para los que están con un móvil es más fácil que copiar y pegar, escanean el QR y directamente me encuentran en LinkedIn, que es mucho más simple. Y agradecerles a todos por haberse quedado ahí escuchando estos 25 minutos 27, pues tengo acá un cronómetro, para no pasarme. Así que espero que les haya servido, que los que no sabían nada sepan un poquito más, y que los que no están invitados ahí en el chat a poder dejarnos dudas, consultas o lo que quieran. Les agradezco muchísimo y ahora voy a dejar el espacio a los chicos para que sigan presentando. Perfecto, Carlos, te dejo todo para vos. Yo ya dejé de streamear,